buenos días, bienvenido. Es para mí un gusto estar compartiendo este espacio contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Erika, gracias. Igualmente para mí es un gusto poder estar en este espacio con este tema tan importante. Damos un saludo especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a nuestro conversatorio dirigido por Fundación Servicio Jurídico Popular, una entidad dirigida a prestar servicios de asesoría legal a personas, a todos los ciudadanos, con un enfoque social a través de personas o de profesionales altamente capacitados en todas y las diferentes ramas del derecho. De igual manera queremos agradecer al Banco Popular, quien durante más de 52 años nos ha apoyado generosamente, permitiendo así que podamos servir a la comunidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos la Fundación Servicio Jurídico Popular para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y futuros programas. Los invitamos a que compartan este link para que podamos llegar a más familias. Igualmente para que hagan sus comentarios y dejen sus inquietudes en la lista de preguntas de este video para más adelante poder responderlas. Erika, entrando en materia, encontramos día a día personas que acuden a los servicios de la Fundación, quienes tienen diferentes circunstancias que no les permiten realizar actos jurídicos. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no puede acudir ante un fondo de pensiones para reclamar una pensión de sobreviviente, por ejemplo. O una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular no puede ir ante el banco para solicitar diferentes actuaciones, para pedir una tarjeta nueva, para sí realizar diferentes actos. Esto por diferentes barreras que se han puesto en la sociedad. Así es, Steven. Afortunadamente, hoy día estas limitaciones o estas barreras han sido reconocidas no solamente en instrumentos nacionales, sino también internacionales, permitiendo así que estas personas en condición de discapacidad puedan tener un pleno ejercicio de su capacidad legal. Estos instrumentos los podemos ver tales como en la Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, la Ley 1996, y pues aquí también es importante tener en cuenta que la discapacidad se tiene que ver como una manifestación de la diversidad humana. Y también es importante reconocer todos estos entornos, todas estas problemáticas y todas estas limitaciones que tiene la sociedad para que así puedan participar activamente en una vida en comunidad. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que estas personas en condición de discapacidad hoy día se obligan plenamente y pueden ejercer, como lo dije hace un momento, su capacidad legal plenamente. Todos sus actos jurídicos son válidos. Steven, teniendo en cuenta estos instrumentos, ¿cómo podríamos ver la discapacidad actualmente en Colombia? Actualmente la discapacidad se tiene que reconocer o se tiene que aceptar la plena capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad, quienes tienen autonomía en la toma de sus decisiones, quienes pueden hacerlas por sí mismos, salvo en algunas oportunidades que, de ser necesario, tienen que acudir o solicitar un apoyo. Esta persona que va a servir de apoyo tiene que interpretar de la mejor manera la voluntad y preferencias de esta persona, sabiendo qué es lo que más le conviene. Antes de agosto del año 2019, las personas en condición de discapacidad tenían la representación o sustitución total o parcial de su capacidad jurídica, donde una persona, quien servía o quien nosotros conocíamos como curadores, tenían la representación judicial de ellos, es decir, tomaban todas las decisiones para estas personas que habían sido declaradas interdictas o inhábiles. En el año 2019, en agosto del año 2019, se expidió la Ley 1996 del año 2019. Esta ley lo que introdujo a la legislación colombiana es que todas las personas en condición de discapacidad mayores de edad tienen plena capacidad jurídica para ejercer, para realizar actos jurídicos, donde pueden manifestar su voluntad y sus preferencias, salvo en algunas oportunidades donde, con ayuda de ciertas personas que vamos a llamar apoyos, pueden realizar todos los actos jurídicos que necesiten. Erika, ¿qué deben hacer las personas que tengan una discapacidad y que necesiten realizar un acto jurídico y no puedan manifestar su voluntad, o que puedan manifestarla pero necesiten del apoyo de otra persona? Bueno, Steven, lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es el mecanismo adecuado para ellos. Es decir, si necesitan un acuerdo de apoyos o una adjudicación de apoyos judicial o una directiva anticipada. Y nos preguntamos cómo podemos identificar cuál para el caso en concreto.
Lo primero que tenemos que revisar es que el acuerdo de apoyo se da si y solo si la persona puede manifestar su voluntad claramente y sus preferencias de alguna forma, pero que ella pueda manifestar esa voluntad. Pero por alguna razón esa persona necesita que le asistan para que pueda tomar sus decisiones, ahí es donde es necesario que se realice ese acuerdo de apoyo. Por otro lado, tenemos cuando la persona está absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad, que es cuando necesitamos o cuando esa persona requiere que se acuda a un juez de familia para que sea él quien designe sus apoyos conforme a sus necesidades, atendiendo a que ella no puede manifestar su voluntad. Y por último, tendríamos las directivas anticipadas, que lo que nos permite es que nosotros o las personas mayores de edad puedan designar esa persona que quieren que les ayude y que les asista en determinados actos jurídicos. Por ejemplo, si yo a futuro, en las directivas anticipadas es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que vamos a designar es a futuro. Por ejemplo, si yo tengo un accidente o tengo una enfermedad que me imposibilita absolutamente de tomar esta decisión, con la directiva anticipada yo puedo designar quién tome esa decisión médica, legal, contractual o financiera por mí. Y ya nosotros teniendo estos mecanismos, entonces entramos a identificar a qué ente acudir, a dónde tenemos que acudir para poder formalizar este tipo de acuerdos y este tipo de apoyos. Entonces aquí también es importante tener en cuenta que los apoyos se toman o el destino o el ente competente lo determina la condición de discapacidad. Si puedo manifestar la voluntad en el caso de los acuerdos, como ya lo mencioné, o en el caso de las directivas anticipadas, lo podemos hacer por notaría o por centro de conciliación. Pero si no es posible porque estoy absolutamente imposibilitada, como por ejemplo una persona que esté en un estado de coma, lo que tenemos que hacer es ir ante el juez para que sea el juez el que determine esos apoyos que realmente se necesitan. Es importante resaltar que la Fundación Servicio Jurídico Popular cuenta con un centro de conciliación experto en este tipo de procedimientos, en este tipo de procesos, y ustedes pueden acudir a nosotros para que podamos ayudarles a tramitar todos estos acuerdos de apoyos o directivas anticipadas. Como tú lo decías, es importante determinar si la persona puede o no manifestar su voluntad. Si por ningún medio definitivamente la persona puede manifestar su voluntad, es indispensable tener que acudir ante un juez de familia, donde se le tiene que especificar cuáles van a ser los actos jurídicos para los cuales se requiere el apoyo. Este proceso judicial se tiene que iniciar con una solicitud o una demanda, donde se le va a indicar al juez primero cuáles son los actos jurídicos para los cuales se requiere ese apoyo, y además se le tiene que indicar quién va a servir de apoyo, quién va a ser esa persona, ese familiar, esa persona de confianza que va a servir para el apoyo a esta persona con discapacidad. En estos procesos de adjudicación de apoyos se tiene que aportar con la demanda o durante el curso del proceso un informe de valoración de apoyos. Aquí es importante explicar que el informe de valoración de apoyos es realizado por un equipo interdisciplinario que va a evaluar si la persona en condición de discapacidad requiere un apoyo o si no lo requiere. Igualmente va a indagar frente a la persona que posiblemente vaya a servir de apoyo, si es la persona idónea, si es la persona indicada para poder interpretar y manifestar la voluntad de la persona en condición de discapacidad. Hoy en día, acá en Bogotá, por ejemplo, la ley estableció que el informe de valoración de apoyos lo pueden hacer entidades públicas como entidades privadas. Y en el caso de Bogotá, se están realizando las entidades públicas, las entidades públicas como la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes lo hacen sin ningún costo. Pero además también encontramos el caso de personas que por su condición de discapacidad no pueden dirigirse hacia las entidades correspondientes. En estos casos, los funcionarios de las entidades se dirigen hasta el lugar de la persona que tiene la discapacidad para realizar el informe de valoración de apoyos que hace un momento explicábamos. Es importante también tener presente que estos procesos o estas adjudicaciones terminan con una sentencia en la cual el juez va a especificar cuáles van a ser los apoyos que requiere la persona. Específicamente los va a tener que determinar cuáles uno a uno, cuáles van a ser los apoyos para los cuales se determina esta sentencia o se profiere esta sentencia. Igualmente va a indicar quién o quiénes van a ser los apoyos
o las personas que van a servir de apoyos para ayudar a manifestar o a expresar la voluntad de la persona en condición de discapacidad. Y es muy importante aquí tener claro también que estos procesos, o más bien que estas adjudicaciones de apoyo, tienen un término máximo de duración de 5 años. Y una vez finiquitado este término de tiempo, se tendría que volver a iniciar un proceso judicial para determinar si nuevamente la persona requiere de un apoyo judicial o formalizarlo ante un centro de conciliación o una notaría. Teniendo en cuenta esto, Erika, ¿cómo te ha ido en la práctica judicial con este tipo de procesos? Bueno, es muy importante lo que decía Steven con relación a los 5 años, atendiendo a que en la práctica profesional, pues la Fundación ha sido pionera en este tipo de procesos. Hemos presentado procesos de adjudicación de apoyos en los que, en principio, al comienzo de la norma, por la transitoriedad de la misma, se denominaban acuerdos de apoyos transitorios. Sin embargo, hay que recordar o tener en cuenta que a partir del 26 de agosto de 2021, ya estos apoyos tienen vocación de permanencia, pero sin embargo, pese a que dice vocación de permanencia, el tiempo de apoyo no puede exceder, como bien lo decías, los 5 años que establece la norma, máximo 5 años. Y ya en el ejercicio profesional, pues hemos tenido la oportunidad de presentar demandas, particularmente como profesional del derecho, tenemos demandas no solamente en Bogotá, sino también en diferentes ciudades del país, advirtiendo que todos los juzgados han hecho una interpretación pues conforme a la norma diferente en cuanto a su procedimiento. Por ejemplo, tenemos juzgados que nos han admitido las medidas provisionales o las medidas cautelares en este tipo de procesos. Otros juzgados lo han negado. Tenemos otros juzgados que han manifestado que es un proceso contencioso y, como bien lo decía hace un momento, en ese proceso lo que se busca es un apoyo a favor de esa persona. Entonces y nos han ordenado notificarlo, pensando nosotros pues que es inocuo, por cuanto si una persona no puede manifestar su voluntad, mucho menos va a poder ejercer una defensa en este tipo de proceso. También hemos visto que hay juzgados que hemos revisado que han ordenado la visita social a ese titular del derecho antes de realizar la audiencia que nos habla nuestro Código General. Y vemos que es importante pues porque miran pues cómo está toda esa condición de ese titular del derecho, y hay otros juzgados que no lo hacen. Entonces podemos advertir que todos los juzgados han adoptado una ruta diferente pero con un mismo fin. ¿Y cuál es ese fin? Determinar que efectivamente esta persona en condición de discapacidad está absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad por cualquier medio, modo o formato, como lo dice la norma, y también determinar si esa persona que está solicitando el apoyo es la idónea, atendiendo a que puede manifestar esa voluntad, esas preferencias de esa persona en condición de discapacidad. Ya revisando todo esto, pues es importante también que tenemos un proceso judicial, pero como lo dijimos hace un momento, Steven, tenemos otros mecanismos como los acuerdos por notaría y los acuerdos por centro de conciliación. Háblanos, por favor, un poco de este procedimiento. Listo, claro que sí. Ahorita dijiste un punto muy importante y es determinar si la persona es la idónea o no la idónea. Y para eso también es importante tener claro que cuando una persona, por ejemplo, tiene un proceso judicial con una persona en condición de discapacidad, es importante entender que este tipo de conflictos puede generar que no sea idónea una persona porque va a representar un apoyo, y ese apoyo puede encontrar, por ejemplo, un conflicto entre el quien le va a servir el apoyo como quien es la persona en condición de discapacidad. Como un conflicto de intereses. Como un conflicto de intereses, entonces, exactamente. Sí, es muy cierto, porque la idea es que esta persona actúe en pro del bienestar o de todos los derechos, la garantía de los derechos de esta persona en condición de discapacidad. Claro que sí, listo. Y tomando en cuenta tu pregunta hace un momento, frente a los acuerdos o las formalizaciones de los apoyos que se hacen ante los centros de conciliaciones y las notarías, por ejemplo, si acudimos ante un centro de conciliación, como tú ahorita lo decías, el que tiene la Fundación Servicio Jurídico Popular, es muy importante y tener claro que el conciliador tiene que estar formado en la Ley 1996 del año 2019, que fue la ley que estableció el ejercicio de la capacidad jurídica para las personas en condición de discapacidad. Además, este conciliador claramente tiene que estar adscrito ante un centro de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Ya entrando en la solicitud que se tiene que hacer, la solicitud la hace el titular del derecho o también la puede hacer la persona que va a servir como el apoyo, pues porque también va a ayudarle a representar sus intereses y a representar su voluntad. Ya una vez iniciado el trámite en el centro de conciliación, el conciliador por obligación tiene que reunirse con la persona en condición de discapacidad, la que nosotros hemos llamado aquí tanto el titular del derecho. Esa persona, el conciliador cuando se reúne con la persona en condición con una condición de discapacidad, va a verificar que la persona efectivamente entienda cuál es el trámite que está solicitando y que realmente sea su voluntad que se haga esa adjudicación de apoyos o esa formalización de apoyos, y que también manifieste inequívocamente que la persona o las personas que él va a designar como apoyos sean las que realmente vayan a manifestar su voluntad e interpretar sus preferencias. Una vez realizado todo este trámite que se hace ante los centros de conciliación, también ante las notarías, se va a proferir una acta o una escritura pública, según sea el caso, donde van a quedar especificados cuáles son los actos para los cuales se va a formalizar ese apoyo, e igualmente cuáles van a ser los apoyos que le van a servir para cada acto jurídico en específico. Y como lo veníamos diciendo, estos acuerdos también tienen un término máximo de 5 años, que se puede dejar como menor tiempo, sí, pero tienen un término máximo de 5 años. Al culminar estos 5 años, nuevamente, si la persona aún puede manifestar su voluntad, puede nuevamente acudir ante el centro de conciliación, donde lo realizó ante la notaría para realizar una nueva formalización de apoyos. Erika, con la ley 1996 del año 2019, esta ley sacó del ordenamiento jurídico la interdicción, ¿sí? Pero tenemos muchos casos o personas que fueron declaradas en interdicción antes de que se profiriera esta ley. ¿Qué pasa con esas personas que aún hoy en día están declaradas en interdicción? Sí, Steven, es muy cierto eso, y hay que tener en cuenta que, como bien lo decía hace un momento, tenemos hoy día los apoyos con vocación de permanencia, que no se pueden exceder los 5 años, pero tampoco podemos pasar por alto los procesos judiciales que hoy día tienen sentencia declarada de interdicción en estas personas en condición de discapacidad, que ha dicho la norma que es importante que se haga una revisión de esta sentencia. Esta revisión se puede hacer a solicitud de parte o el mismo juez puede hacerlo de oficio. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para entrar a determinar si efectivamente esa persona que fue declarada interdicta aún en su condición de discapacidad necesita una designación de apoyos para que pueda ejercer su capacidad legal. Aquí el juez lo que hace es entrar, como se dice, a hacer esa revisión de ese proceso, a determinar si se necesita esa designación de apoyo y cómo lo puede hacer atendiendo a ese informe de valoración del que hablaba hace un momento, y también pues a practicar todas esas pruebas que estime pertinentes en aras de revisar si efectivamente esa persona en condición de discapacidad está absolutamente imposibilitada de manifestar su voluntad. Una vez ya profiera de fondo una decisión en cuanto a si se necesita o no se necesita esa designación de apoyo, esta decisión deja sin valor y efecto esa sentencia de interdicción. Y en la misma sentencia oficia y ordena el juez a que esta decisión sea inscrita en el registro civil de nacimiento de esta persona que había sido declarada interdicta, con el único fin que se elimine esa interdicción y pues que recobre su ejercicio y su capacidad legal a plenitud. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando acudimos a unos acuerdos de apoyos, a una adjudicación judicial de apoyo, no es necesario registrarla o llevarla al registro civil de la persona en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque ya aquí no está modificando ese estado civil y la persona continúa con su plena capacidad para obligarse y para ejercer todos los actos que la ley le determine. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, y en síntesis, lo que se hace es una revisión, y la norma dice, hasta el momento no se ha hecho ningún otro pronunciamiento, que los jueces tienen desde el 26 de agosto de 2021 hasta el 26 de agosto de 2024 para revisar estas sentencias. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues no lo sabemos, porque todavía los jueces están en el término para hacer este tipo de revisión de sentencias. Y pues hasta aquí, Steven, hemos podido tocar muy
sucintamente, muy rápidamente, como los temas más relevantes y lo más importante de esta ley 1996. Y pues ahora tenemos una invitada experta en la materia, la cual nos va a hablar de todo desde su experiencia profesional y personal, de cómo se ha interpretado esta norma, y también nos va a ayudar a identificar cómo se puede mejorar este tipo de procesos ya en la práctica judicial. Adelante, Steven. Así es, Erika. Hoy nos acompaña la doctora Cecilia Díaz. Doctora Cecilia, muy buenos días. Es para nosotros un honor contar con su asistencia el día de hoy. La doctora Cecilia ha sido invitada para hacer unas preguntas acerca del ejercicio de la capacidad jurídica para las personas en condición de discapacidad. La doctora Cecilia Díaz es abogada, es especialista en Derecho de Familia, es actualmente conjuez de la Sala de Familia del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, es la directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, es catedrática de pregrado, posgrado de diferentes universidades del país, formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora, desde su experiencia personal y profesional, ¿cuál es su perspectiva acerca de la Ley 1996 del año 2019? Bueno, Steven, muchas gracias a la Fundación, infinitas gracias por haberme invitado y como siempre, pues muy contenta de estar acá. A ver, ¿cuál es mi percepción sobre la Ley 1996? Una gran imagen de la ley en cuanto a que permitió que las personas con discapacidad, cualquiera fuere su discapacidad, mayores de 18 años, tengan pleno ejercicio de su capacidad legal. ¿Qué significa eso? Que pueden celebrar actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos sin ninguna restricción. En el caso que necesiten algún apoyo, que es el cambio de paradigma de la ley, pues lo formalizarán si pueden manifestar su propia voluntad, o se solicitará a un juzgado por vía judicial para que le sea asignado un apoyo. Pero es en el caso que sea necesario. Si no es necesario, tiene pleno ejercicio, con plena libertad, la persona con discapacidad mayor de edad para ejercer actos jurídicos. ¿Eso a qué conlleva? A que puede utilizar las figuras de los apoyos, que hoy en Colombia se terminó la interdicción judicial y que simplemente nace la posibilidad que la persona con discapacidad diga: yo necesito un apoyo para celebrar un acto jurídico, y pueda acudir o hacerlo en forma directa, manifestando su voluntad de preferencias ante una notaría o ante un centro de conciliación, o que también lo pueda solicitar directamente la persona con discapacidad a un juzgado, o la cuarta posibilidad de que un tercero, en beneficio de la persona con discapacidad, solicite esa designación de apoyo por parte de un juez de familia de la República. Como conclusión, quiero decir que hoy se terminó en Colombia la incapacidad por discapacidad. ¿Qué significa eso? Que las personas mayores de edad hoy pueden autodeterminarse, pueden tomar sus propias decisiones de vida, pueden cometer errores, sí, pueden equivocarse también, pero también tienen que asumir su propia responsabilidad contractual y extracontractualmente. Conclusión: todos somos iguales ante la ley. No hay lugar a discriminación alguna y por lo tanto ejercen su propia autonomía. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué aspectos se podrían mejorar en la aplicación judicial de la Ley 1996 del año 2019? Esa es una pregunta amplia que da para conversar mucho, pero ¿qué te digo? ¿Que hay que mejorar? Sí, yo creo que sí, hay que mejorar varias cosas. Uno, una formación profunda por parte de los señores jueces de la República en saber qué es la ley, para qué fue la ley y cuál es el objeto principal de la ley. Es que el objeto principal de la ley es establecer medidas para garantizar el ejercicio de la capacidad legal. ¿Esto a qué va? A que la ley fue declarada exequible. Tenemos 4 declaratorias de exequibilidad, porque la ley no creó derechos, la ley no tocó el núcleo de ningún derecho, simplemente estableció medidas. Entonces, con ese objetivo es que los jueces tienen que entender que hay 2 vías iniciales para solicitar una asignación de apoyo, que es, si lo solicita la misma persona con discapacidad mayor de edad, se tramitará por
medio del procedimiento que se denomina jurisdicción voluntaria. Si lo hace un tercero en beneficio de la persona con discapacidad mayor de edad, se tramita lo que se denomina un proceso verbal sumario. Pero ahí es el punto que tiene que mejorarse por parte de los jueces de la República, en entender que es un proceso verbal sumario absolutamente especial, entendiéndose que es diferente al verbal sumario dispuesto en nuestro estatuto procesal, es decir, en el Código General del Proceso. ¿Por qué es diferente? La misma ley no lo dice, hay que extraerlo de la misma ley. Es un proceso que la persona con discapacidad, cuando solicita el apoyo, el tercero no es persona demandada, por lo tanto no puede ordenarse ni su notificación ni ordenársele que conteste demanda, porque es en beneficio. 2, es un proceso que admite apelación, es que tiene todas las características propias para que sea sumamente especial. Y esto es lo que tenemos que entrar a mejorar, que todos los jueces de familia del país entiendan lo que la Corte Constitucional ha sido clara en la sentencia T-352 del 7 de octubre del 2022, donde nos dijo: si la filosofía se entiende en esta forma, no admite tampoco la designación de curador ad litem. ¿Por qué? Porque la misma Corte nos dice: la designación de un curador para la persona con discapacidad mayor de edad hace lo mismo que fuera la declaratoria de interdicción, va a sustituirla en su voluntad. Entonces, creo que esa es una parte que tenemos que entrar a mejorar con relación a la aplicación de la Ley 1996 en ese punto del proceso verbal sumario. Y el otro punto que creo que también amerita un poquitico de mayor cuidado es el proceso del artículo 56 de la ley, que es lo que se denomina proceso de revisión. ¿Para quién? Para las personas que a 26 de agosto del 2019 estaban declaradas en interdicción o en inhabilitación. La misma ley dice: permanecerán en la misma condición jurídica hasta cuando les revisen su sentencia. Y colocó un término exacto de revisión que son 36 meses contados a partir del 26 de agosto del 2021. Es decir, hoy estamos en pleno trámite del proceso de revisión, es decir, esos 36 meses van a 26 de agosto de 2024. Si bien hay falencias en el artículo 56, en su redacción, porque si lo analizamos con cuidado, pues no estableció un procedimiento exacto, entonces eso ya es de proceder de los señores jueces, que le den un orden a lo que el mismo artículo 56 les dice. Deben de solicitar el informe de valoración de apoyos para entender que la persona con discapacidad que estaba declarada en interdicción necesita o no necesita la designación de apoyos. Entonces, si la necesitan, o debe dejar sin valor y efectos la sentencia de interdicción y mediante la nueva sentencia designar un apoyo con las funciones, individualizando actos jurídicos, individualizando personas de apoyo, mirando el proyecto de vida y todo lo que más deba pronunciarse allí, y oficiando a la Oficina del Estado Civil para que entienda que ya debe dejarse de lado la declaratoria de dejar sin valor y efecto la sentencia de interdicción, y se entienda que hoy esa persona tiene pleno ejercicio de su capacidad legal. Si con el informe de valoración de apoyos el juez percibe que no necesita asignación de apoyos, también lo debe decir en forma clara y precisa en esa sentencia, justificando, como le exige la ley, justificando el por qué no asigna apoyos. Entonces creo que son dos puntos, Steven, de un poquito más de cuidado de parte de los jueces. No me atrevería a decir ni de conocimiento, porque no creo que al cabo de los 4 años no se conozca la ley, ni de formación, porque pues son grandes funcionarios que tienen una investidura especial, pero de todas maneras de cuidado en proferir y en el análisis y proferir sentencias, sí creo que vale la pena una mejora ahí. Perfecto, doctora. ¿Un juez puede designar un apoyo específicamente para la venta de un bien inmueble de propiedad de la persona con discapacidad? Bueno,
Un juez sí lo puede hacer. ¿En qué sentido? En que mediante el trámite del proceso X se asigna un apoyo. Esa persona de apoyo debe, al momento en que ya sabe que está designada, debe solicitarle al juez respectivo autorización para actuar con representación, siempre y cuando le demuestre al juez dos situaciones. Uno, que la persona con discapacidad mayor de edad está en absoluta imposibilidad de manifestar su propia voluntad y preferencias y que no lo puede hacer por ningún medio, modo o formato de comunicación. Y dos, de que esa persona, o sea, la persona que fue designada como apoyo, interpreta de la mejor forma la voluntad de la persona con discapacidad. Ya el juez valora esos dos puntos y autoriza actuar con representación. En ese momento, quien va a celebrar el acto jurídico no es la persona con discapacidad, sino el apoyo, porque puede actuar con facultades de representación. Entonces, es viable aplicando el artículo 48 de la Ley 1996 del 2019. Doctora Silvia, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros poder contar con su asistencia, con su compañía en este conversatorio. Por parte de la Fundación nos queda más que darle las gracias, doctora Cecilia. No, a ustedes, a ti especialmente, muchísimas gracias. Y a la Fundación, pues con todo mi amor y mi cariño, siempre estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Díez, muchas gracias por acompañarnos en este momento y gracias por tan valiosos aportes a este tema tan importante. Bueno, Steven, pues podemos decir y podemos concluir que las personas en condición de discapacidad en este momento pues pueden acudir a todos los entes que ya les hemos puesto en conocimiento para que hagan o para que formalicen este acuerdo si así lo requieren. Y también pues las personas que tengan familiares en condición de discapacidad pues puedan también acudir y puedan formalizar estos acuerdos. También les agradecemos por estar acompañándonos en este momento, recordándoles que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Fundación Servicio Jurídico Popular. A partir de este momento pueden hacer todas sus preguntas y sus inquietudes que estaremos resolviendo y pues fue un placer haber compartido este tiempo contigo, Steven. Espero que sea muy pronto nuevamente. Muchas gracias. A ti también muchísimas gracias. Igualmente recordarles que tenemos las puertas abiertas de la Fundación para atender cualquier inquietud y requerimiento frente a alguna asesoría en el tema de los apoyos para las personas en condición de discapacidad. También recordarles que tenemos el Centro de Conciliación donde pueden acudir a formalizar también los apoyos para quienes pueden darse a entender de alguna manera. Muchísimas gracias. Claro que sí, y es muy importante ya ahorita que lo mencionas, Steven, que nosotros tenemos pues profesionales altamente capacitados, como lo decía al inicio, para que también acudan a nosotros, para que podamos representarlos ante los estrados judiciales para esa designación de apoyos judiciales. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.